¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Manuel Roberto Couso, soy director de Academia Merval. Y en esta edición especial de YouTube, de entrevistas, ¿sí? Habíamos hecho una con Fede Tesore y estamos en una nueva entrega. Con una persona que para mí es muy especial porque, como les conté, forma parte de mi día a día como inversor, como asesor. ¿Sí? Una persona que desde mis inicios me formó, me mentoreó y aprendí muchísimo de él, ¿sí? Estoy hoy con Leonardo. Gracias, Leo. Yo sé que es bastante especial y voy a empezar quizás la entrevista por acá, más allá de que vamos a hablar de él, vamos a hablar de cuál es su vínculo con nada más ni nada menos que George Soros, una de las personas más importantes en nuestro ecosistema. Vamos a hablar de qué está haciendo hoy en día, vamos a hablar de qué método utiliza, de un montón de cosas que les van a servir a ustedes también en su día a día. Pero ¿por qué digo especial y por qué digo en una ocasión particular? Porque Leo, contrariamente a mí y a muchas otras personas, en su vida tuvo una entrevista radial, televisiva, diarios, YouTube, jamás. Entonces la primera pregunta, además de darte la bienvenida y las gracias, es preguntarte por qué nunca tuviste una exposición mediática, teniendo en cuenta el rol que ocupaste, que ahora les vamos a contar. Sí, entiendo. Bueno, en principio porque siempre traté de preservar lo que es la familia, la intimidad, resguardar un poco eso que para mí es sagrado, y entendía que cuando uno ya empieza a exponerse o a aparecer en ciertos lugares como la televisión, la radio o programas o conferencias, empieza a jugar de otra manera, la vida fluye diferente, te tenés que cuidar de ciertas cosas y bueno, siempre quise preservar que para mí es lo más importante que hay, que es la familia, mi mujer, mi hija, o sea, mi entorno, y poder dedicarme también de lleno, porque la exposición a veces te obliga a mostrar ciertas cosas y te limita en el campo de las cosas que uno pretende hacer para uno mismo. Entonces quedas como condicionado a tener que satisfacer a los demás. Bueno, la verdad que cuando uno se dedica a difundir o sea, perdés tiempo de lo que es para ir dedicarte al trading, a la investigación, a desarrollar nuevos métodos y te dedicas a acercar ese mundo a la gente. Exacto. Bueno, por eso hacen falta como un poco de los dos, ¿no? Yo que me dedico a acercar quizás todo ese material, todo ese contenido para que todos ustedes lo puedan usar y puedan meterse, y bueno, gente como Leo que está en el laboratorio, que está en la computadora dedicándose a esto. Así que contanos cómo empezaste. ¿Cómo es que te empezó a gustar el trading? Contanos si ya era desde el secundario, o sea, ¿cómo te pica el bichito de invertir? ¿Cuándo fue? Yo desde muy chico me apasionaba el hecho de ver, por ejemplo, las películas que pasaban en los años 80, 90, las primeras películas Wall Street, que era como algo... Pará, ¿qué edad tenés, Leo? En este momento 46. 46 años. Estamos hablando más o menos hace... unos 30 años atrás. Claro, 30 años de experiencia acá enfrente. No se encuentra en cualquier lugar. Sí. Bueno, eso me dice que soy viejo, pero bueno. La experiencia igual siempre es un valor agregado. Nunca dejas de aprender. Vos sabés que todo el tiempo esto es dinámico y va cambiando. Bueno, entonces... Resulta que quería, en mi familia no había nadie aparte que me podía explicar o acercarme un poco de conocimiento al respecto de las inversiones o de la bolsa, Nueva York, las acciones. Era todo un mundo, era casi mágico. Era como que pasaba solamente para millonarios, era algo inalcanzable. Claro. Imagínate para alguien que, no sé, pasó su infancia en el conurbano. ¿Vos dónde naciste? Yo nací en Capital Federal, pero todo lo que es mi niñez y mi adolescencia la transité en Quilmes. Y bueno, mis amigos, imagínate del barrio. Claro, nadie hablaba de trading. No existía hablar Entonces, de eso. eras chico, habías nacido en Quilmes, nadie hablaba de nada, veías películas... Y me fasciné. Y te fascinaste. Me fasciné. Ok. Después, como no había cómo llegar a ese mundo, por esas cosas de la vida, empecé a leer, a interiorizarme. Me aburría mucho el secundario, me aburrí muchísimo porque no tenía nada de lo que me interesaba a mí. Porque dicen, viste que algunos dicen que para dedicarse a esto hay que tener una carrera universitaria, hay que estudiar economía. ¿Vos qué estudiaste? Contale a la gente, digamos, o si eras promedio 10 en el colegio, después estudiaste economía, te hiciste un capo y te fuiste afuera. ¿Cómo? Yo era TV, tremendo burro. O sea, me iba muy mal. Me iba muy mal porque, ¿sabes qué pasa? Me aburría muchísimo. Para mí el colegio era una pesadilla. Yo iba al colegio y escuchaba a un profesor monótono hablar de un tema que no interesaba a nadie.
Y yo pensaba que no era para mí, yo no quería esto. ¿Te llevaste alguna materia alguna vez? Todas las que pude. Tengo un track record importante en llevarme materias. De hecho, he dado, me acuerdo, un diciembre he dado 8 materias juntas. Okay. Las preparé en 20 días y las di todas juntas. Bueno, me imagino Eso que... era más entretenido que ir todo el año al colegio. Claro, la adrenalina... Era más desafío, claro. por lo menos. Bueno, entonces, la persona que trabajó, como dije en la introducción, ni nada menos ni nada más que con Soros, se llevó 8 materias y, bueno, pero calculo que después encarrilaste y estudiaste economía. No. Ok. En realidad no estudié economía, sino que investigué economía, que no es lo mismo. Bien. Porque cuando estudias, obviamente te estás limitado a un direccionamiento. Cuando investigás, solamente vas a la parte que a vos te interesa. Entonces extraes el conocimiento puntual que vos necesitas. Es como sacar el jugo para hacer específicamente lo que vos estás haciendo. Bien, ¿pero tenés carrera universitaria? No. Pero sí, he abandonado el secundario porque me aburría y después, cuando tenía mucha más edad, 25 años, di el ingreso directamente a la universidad. Hice unas cuantas materias de Derecho que me interesó en ese momento. Pero después, obviamente, lo mío eran las inversiones, era entender el mercado bursátil y bueno, me seguí dedicando a eso mientras trabajaba en la fundación. Lo interesante, ahora vamos a lo de la fundación y cómo llegás después al mundo profesional, pero lo interesante es cómo el sistema, digamos, te imponía estudiar en un colegio secundario, hacer una carrera y vos fuiste bordeando todo eso y de manera autodidacta, sí, desarrollando habilidades en el trading, en las inversiones. Totalmente. Digamos, ¿cómo empezás a estudiar trading e inversiones solo en un momento? Porque piensen ahora que todos los que están viendo este video tienen YouTube, tienen Google Drive, tienen, qué sé yo, TradingView, Investing, escuchan entrevistas. Vos estamos hablando que los años 90 años... Estaban los dinosaurios, la televisión a color y nada más. Digo, no existía todo el material online que hoy hay. Entonces, contanos libros. ¿cómo empezás a estudiar trading por tu cuenta? Y mira, lo primero que hice fue ir a las bibliotecas, investigar, no había mucho. Buscaba libros de trading, libros de inversión, libros de análisis técnico, libros de análisis fundamental, para poder entender más o menos un poco de qué se trataba este mundo. Y no había tanta información. Lo cierto es que era para solamente un sector. Y me costó mucho, o sea, hoy gracias a Dios, o sea, por ejemplo, tener a alguien como vos, si yo tuviese 15 años y vos te vería todos los días y estaría todos los días captando información, y yo por ahí pasaba horas y horas y días para encontrarla. Solo para encontrarla, no había que leerla y procesarla. Y analizarla solo, porque no había con quién hacer un feedback. Y además, no por nada, pero vos desde Quilmes estabas mucho más lejos, porque quizás no es que vivías en la City porteña y tenías la bolsa a 3 cuadras y podías ir, porque imagino en ese entonces, en los 90, en los 80, toda la construcción de conocimiento bursátil se daba en el mismo sitio de la bolsa. Únicamente. Había muchas personas, digamos, yo conozco gente que en su momento estaba, pero la verdad es que el conocimiento no salía de las 4 paredes de calle 25 de Mayo. O sea, era como medio ahí. Vos estabas alejado también de ese mundo. Completamente. Entonces, bueno, de a poco la vida me fue llevando a interiorizarme, a meterme, a estudiar, incluso a probar mis primeros métodos, que eran horribles. Claro, los ves hoy en día, imagino, con 30 y pico de años de experiencia. Eran espantosos. Bueno, nos pasa a todos. Imagino uno de ustedes por ahí hace 6 meses usaban un método que hoy les parece ridículo de usar. Totalmente. Eso me imagino que habrá pasado. Totalmente. Bueno, y después esto empezó a tomar seriedad cuando yo empecé a trabajar en el fondo. Bueno, para. Vamos de a poco. Okay. Porque empezás a trabajar en un fondo, de repente salís del secundario en Quilmes, un par de libros y estás trabajando en un fondo de inversiones. Genio, bueno, claro. Saltó toda la parte. Claro. ¿Por qué no nos pasa a todos eso? Bueno, entiendo que vos arrancás a trabajar en una fundación cuando salís del secundario. Sí, empiezo a trabajar en una fundación que en realidad. ¿Que nada que ver con.? No, yo fui para un aviso para un empleado de oficina. Claro, administrativo. Me pareció interesante porque era para una fundación que estaba relacionada con quién era un gurú en ese momento, o se consideraba uno de los pocos gurús que había, que era Soros. Al ser la fundación de él, yo tenía una fantasía que tal vez podía acercarme un poco más al mundo del trading, que nada que ver al principio, obviamente. Tenía que manejar papeles de la fundación que nada que ver con trading. Arrancás a trabajar en esta fundación como empleado administrativo. Total. ¿Sí? ¿Y qué hacía esta fundación? Digamos, ¿qué vínculo tenía con la fundación que entiendo que es la Open Society, verdad? Sí, bien. Exacto. Bueno, nosotros desde esa fundación le prestamos servicios a la fundación de Soros.
hacíamos diferentes tipos de trabajos, de los cuales obviamente puntualmente no te puedo explicar porque es aburridísimo. Bien. Entonces, trabajas como empleado administrativo, la fundación trabaja para Soros, y vos, ¿en qué momento llegás a George Soros? O sea, a la persona más importante de nuestro mundo. Bueno, no me lo hubiese podido imaginar, o sea, como yo lo hubiese querido, no iba a pasar nunca, pero fue de casualidad, porque se da un viaje que se hace a Estados Unidos, una especie de compendio que se da de diferentes fundaciones que están interrelacionadas entre sí, y justo el gerente de ese momento me da la oportunidad de acompañarlo, ¿no? Michael Schiffer, en ese momento que estaba acá en Argentina, y bueno, lo acompaña Michael, yo como asistente. Bien, entonces va un equipo de la fundación a Estados Unidos. Sí, total. Es muy loco la situación. Y ahí, o sea, ¿por qué se da? O sea, porque podría haber sido, no sé, ahí estaba Soros en Estados Unidos. Claro, yo como obviamente era re enfermo de las inversiones, estaba todo el tiempo en la oficina hablando de inversiones, que se venía, que había que poner. Claro. Estaba todo el tiempo tirando predicciones porque hacía mis cálculos y analizaba el mercado. Claro, en ese momento no tenía nada para invertir en realidad, pero yo seguía el mercado igual, ¿entendés? Entonces le decía a todos, va a subir tal, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Sí, como cualquiera, ¿viste? Cuando es trader, que es el trader, o sea, en la familia, si sos vos el trader, siempre dicen, ¿y qué hago con...? Bueno, era eso en la fundación. Yo era la pesadilla en ese sentido, claro. Y bueno, el chiste era ese, ¿no? Que yo le podía enseñar a Soros, decían jodiendo todo el tiempo. Claro. Vos sos mejor que Soros y bueno, ese era el juego. Interno de ustedes. Sí, pero Michael me hace una jugada cuando estamos en Estados Unidos, cuando hablan todos los managers de las asociaciones con él, en un privado que se hizo a la noche, y le cuenta esto. Claro. Yo no sabía. Parte del viaje. Se lo cuenta como anécdota. Claro, sí. Hay un chico, que yo, que se considera que sos un genio, que siga esto, y dice, bueno, lo quiero conocer. Pues imagínate, ¿entendés? Cuando me lo dijeron, se me bajó la presión, me puse blanco, yo digo, no, esto no puede pasar. Claro, yo digo, me descompongo, esto es mentira, es un chiste, voy a ir, se van a reír todo de mí, yo no va a estar. Entonces no sabía lo que iba a pasar. Claro, todo menos conocer a Soros. De hecho, en esa época estaba lo de la cámara oculta, ¿te acordás? Que hacía el conductor de televisión famoso, lo de la cámara oculta, y dije, me van a hacer uno a mí. Porque yo no quiero caer en esta. Bueno, al otro día, en un break que se hizo entre un meeting y otro, me dice Michael, vení, vamos acá, qué sé yo. Entramos a un lugar donde había tipo un lunch, todo preparado, re lindo, o sea, otra categoría que la que teníamos la mayoría de los que habíamos ido. Y estaba Soros ahí sentado. No te puedo creer. Yo creo que no podría. O sea, en ese momento, creo que rechazo la invitación. Digo, no, dejá de... Digo, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? O sea, le dije, hola genio. Me salió otra cosa. Y se rió, le pareció gracioso. Y un poco... ¿Hablaba español él o tuvieron que hablar inglés? Habla muy poco, no, habla un poco de español. Yo no hablo inglés prácticamente, muy poquito. Entonces, claro, costaba comunicarse, pero bueno. No, pero él habló algo de español, que me sorprendió también. Porque había hecho, después dijo, ¿no? Que había hecho varios viajes a Argentina, que le encantaba el país, cosas muy lindas habló de Argentina. Que de hecho que tenía inversiones importantes en Argentina. Lo cual yo ignoraba un poco. Bueno, y ahí se da que hacemos un par de intercambios de ideas. Y bueno, todo fantástico, qué sé yo, y me pasa un mail. Soros come igual que nosotros. Vamos a contarles a Dios, o sea, come... Es el tipo re humano, re humilde. Okay. Bueno, decís, Soros por ahí se maneja con 4 metros de distancia con las personas, nada que ver. Tipo que hablaba amablemente con todos, saludaba con todos, hablaba con todo el mundo. Y me dio una tarjeta con un mail y me dijo, cualquier cosa que necesitas, comunícate ahí conmigo. Yo dije, wow. O sea, tienen la reunión, te llevan, vos almuerzan ahí o están un poco tiempo. Un lunch, no un almuerzo sentado, corto. Estamos 10-15 minutos, ponele. Claro. Una copita de champán, charlamos un ratito. También estaba Michael, que habla mucho más que yo. Que hablaba que tenía un Refluida, aparte como sí. que no me dejaba hablar tanto a mí, entonces aprovechó él también a hablar. Pero hablamos un par de ideas, yo le manifesté una idea a él, se quedó pensando, le pareció interesante, que tenía que ver con una cuestión geopolítica del momento. Bueno, y me dio la tarjeta con un mail. Y eso fue lo que yo aproveché y empecé a escribir como un compulsivo prácticamente. Ah, o sea, él te da un mail y no es que vos decís, bueno, esta tarjeta me la guardo de recuerdo que me da Soros. Sino te da una tarjeta, vos volvés a Argentina. Y dije, este es mi trampolín. Ah, ok.
Yo No, dije, no quedó en la anécdota. No, yo dije, esta es mi oportunidad, esta es la oportunidad de mi vida. Yo quiero trabajar con él, le puse, yo voy a trabajar para vos todo el tiempo que vos quieras gratis. Y comenzaste a mandar análisis, ¿qué le mandabas? No, y después de 15 días se ríe y me dice, vos gratis no tenés que trabajar nunca para nadie. O sea, le llamó la atención lo que yo había puesto. Claro. Y bueno, después yo empecé a mandar un poco de mis investigaciones y me dio la oportunidad de contactarme con gente que trabaja en la parte de investigación de su fondo. Y yo fui a ver a una persona que en ese momento era un profesional del trading, tenía todo un departamento de investigación y bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ellos, gracias a esos mails. Más allá de ahora nos va a contar qué pasaba a la interna, digamos, de quizás el fondo más importante de la historia, pero algo que quiero reparar es cómo un pequeño momento que fue un lunch y una tarjeta pasó de ser un lunch y una tarjeta porque vos lo supiste aprovechar de otra manera. O sea, uno nunca sabe en qué momento puede hacer la diferencia. Eso es total, fue un antes y un después en mi vida, un antes y un después. Para mí, obviamente, aparte Soros era la referencia, era el que había hecho quebrar a la libra. O sea, era un tipo que estaba en lo más alto de lo más alto. De lo más alto. Bueno, y vamos a esa época, ¿no? Vamos en el momento que vos empezás a mandar tus investigaciones, tus mails, comenzás a trabajar con George Soros en el Soros Fund, digamos. Fund. Y ¿cuál era tu trabajo? Bueno, yo te puedo contar alguna parte porque no se puede contar todo y algunos detalles tampoco se pueden contar porque es parte de mi convenio de confidencialidad, pero lo fundamental es entender cómo ellos trabajaban para yo desde mi granito de arena poder aportar algo a las investigaciones que ellos hacen, porque ellos toman a la economía y a las inversiones desde un lugar que es completamente diferente a como uno lo puede ver hoy o como uno hoy lo entiende en una computadora. En ese momento se tomaban datos de todo el mundo, de diferentes sectores, tanto de la industria como de la geopolítica, como de los gobiernos, y todos esos datos que cada departamento desarrollaba se interrelacionan entre sí en base a ciertas estadísticas y se tomaban decisiones. O sea, era lo más espantoso que yo había visto, que no tenía nada que ver con el trading, sino que era con un estudio muy complejo de cuestiones. Claro, vos generales. pasaste de tener estudios de trading y quizás más superficiales, Claro, a encontrarte en un lugar donde ya no podían tomar la decisión en base a un indicador o a una cosa, sino No. donde el análisis era integral, profundo y Tal complejo, cual. donde se ponían en juego variables políticas, económicas. Exacto, e información de investigación pura, de gobiernos y de personas de los gobiernos y de estilos de conducción, tanto política como hasta militar, incluso de prensa. Se tomaban tantos datos que la verdad estaba muy lejos de lo que yo había leído, incluso. Me sorprendió muchísimo. Eso no quiere decir que, obviamente, mi inclinación a hacer trading o aprender a hacer trading me haya hecho no reconocer que había una data muy importante que podía marcar un antes y un después en mi vida como inversor. Y así fue. Y Bien. así fue. ¿Qué nos podés contar de Soros y el desfalco del banco inglés, de la libra esterlina sur, que es una de las historias más importantes? ¿Cómo se vivía eso en el interior del fondo? ¿Qué se hablaba? ¿Qué no se hablaba? Pasó mucho antes, obviamente, de que yo esté en el fondo. Era un tema que ya nadie quería hablar y nadie podía hablar, porque había quedado como en el pasado y ya hasta Soros le molestaba que se hable de eso, porque bueno, en algún sentido también lo posicionó en un lugar que, si bien fue quien generó ese quiebre, tampoco le gustaba que sea por eso que se lo reconozca, porque hace montones de cosas. Él lo decía siempre. O sea, se me reconoce por esto, pero yo hice todo esto. Y todo tipo de fondos manejó, tiene fundaciones por muchos lugares del mundo, obra benéfica, participa en... De hecho es como el mayor donante del mundo en términos de personas. Pero la gente no lo conoce por eso. Eso es lo increíble. Pero bueno, a mí la verdad me importaba su conocimiento. O sea, me interesaba ver qué podía sacar yo para mí como trader. Mi sueño era poder vivir del trading
sin tener que trabajar de ninguna otra cosa, sin tener un horario. Y bueno... ¿Cómo era la dinámica de trabajo? O sea, llegaban a las 8, se iban a las 10, había café, había un metegol, digamos. Yo imagino la oficina de Google, ¿no? Cuando hoy piensa en la oficina tendencia. ¿Cómo era la oficina del fondo de George Soros? Nada que ver con lo que te imaginás. Nosotros teníamos la posibilidad, depende a qué parte te dediques. Si estabas en Asia, vos tenés que trabajar en el horario de Asia. Si estabas tu departamento se desarrollaba en Latinoamérica, vos tenías que entrar a trabajar en el horario de Latinoamérica, que los mercados están abiertos, lógico, ¿no? O sea, que si te tocaba Asia, vos estabas toda la noche trabajando. Claro. Era así. Ok, y a la interna, o sea, tenían horarios fijos, cada uno llegaba y venía cuando quería. O sea, ¿qué detalles o qué filosofía de trabajo implementa Soros en su fondo? La verdad que... En su momento, no sé ahora, obviamente. Pero... La verdad que no sé si lo había implementado Soros, supongo que sí. Es que nos daba muchísima libertad. O sea, porque quería gente feliz trabajando. No quería gente ni desgastada, ni sobrecargada de horas. Bueno, él creía que la máxima productividad se saca con las personas descansadas, felices y contentas en el ámbito y en el horario que ellos creían que necesitan para trabajar. Que cuando vos te sentías ya cansado o con ganas de cortar, te podías ir. Entonces como que te dejaba hacer... Entonces no había exigencias para trabajar con Soros. O sea, daba igual si hacías tu trabajo bien o mal. No, eso es diferente. Ajá. Vos, cuando estábamos hablando del ámbito de trabajo, horarios, en ese sentido era laxo. Ahora, en la productividad, en alcanzar los objetivos, era determinante. ¿Llegabas o llegabas? No había posibilidades a no llegar a los objetivos. Había que llegar a los objetivos. Ahora, si vos lo hacías en el marco de 2 horas diarias, estaba perfecto para él. Wow. Eso me encantó. Bien. Obvio. Imagínate, un argentino, trabaja 2 horas, gana en dólares, feliz de la vida. Bien. Entonces, hablamos del método del fondo, hablamos de cómo se trabajaba la interna del fondo, hablamos de cómo era Soros. Todo te encantaba. ¿Por qué te vas, Leo? Bueno, me voy porque en determinado momento creo que tengo que hacer mi camino. Yo ya tenía información que más o menos necesitaba para comprender este mundo, y llega también las inversiones a internet. Ya llega internet, ya llegan los portales con brokers, ya podés acceder al mercado internacional desde Argentina con unos clics. Cambió todo, Manuel, eso. Eso fue un antes y un después en la vida de todos los que hacíamos trading o queríamos entrar en las inversiones. Podíamos comprar y vender en el momento. Eso no existía, era un paradigma diferente. Entonces yo ahí dije que, bueno, quería probar mi suerte por mi cuenta y empezar a gestionar mis propias inversiones. Y ahí fue cuando tomé la decisión de irme, porque las dos cosas eran incompatibles. Yo no podía utilizar la información que tenía ahí adentro para generar mis propias ganancias. Claro, entonces, eso estaba prohibido. Vos haces tu propio camino, renunciás al fondo de Soros y te venís a Argentina o te vas a otro país. No, acá. Venís a Argentina, extrañabas a tu familia. Sí, quería estar con mi familia todo el tiempo. O sea, tengo hermanos, tengo... Claro. Mi familia. Y hoy, entonces, te dedicas al trading. ¿A qué te dedicas hoy? ¿Qué hace Leo hoy? Pensá que yo en ese momento vine a Argentina, bueno, empecé a hacer con lo que tenía, mis pequeñas inversiones, empecé a trabajar un poco con el tema de bonos, de una cartera de largo plazo, una cartera de mediano plazo y una cartera obviamente de trading agresivo, que en ese momento recién empezaba, nadie hablaba de esto. Bien. Bueno, y ahí empecé también a conocerme a mí como trading, a vivir todo lo que todos ustedes ya conocen y viven. Yo lo viví en esos años, vi quebrar algunas cuentas, como también he visto inversiones maravillosas que me han salido, y bueno, empecé a tener un método, a desarrollar un método de trabajo. Entonces te dedicas 100% al trading. 100%. Bien, no tenés otro trabajo adicional. No, vos sabés, algunas cuestiones de algún asesoramiento, un coacheo particular que puedo llegar a hacer con gente que te interesa a vos. Que me interesa a mí. ¿Bajo qué parámetros decidís vos, una persona que tiene años de experiencia, décadas, y que trabaja con nosotros? O sea, hoy cómo opera
cómo toma decisiones el mercado, porque es algo que todos nos debatimos. O sea, algunos hacen análisis técnico, fundamental, cuantitativo, o ¿qué es lo tuyo? Digamos un poco de todo, decinos. Mi análisis es cuantitativo, más que nada para las inversiones de mediano y largo plazo. También, cuando hago algún tipo de trading un poco más agresivo, un poco más acelerado o de mayor riesgo, tengo algunos otros parámetros ya desarrollados propios con ciertos indicadores que yo mismo desarrollé con un equipo de investigación que tiene que ver un poco más con esto de alta frecuencia o de scalping, como le llaman ahora. Ok, haces high frequency trading o scalping en segundos. Exacto. Bien, Exacto. bien, interesantísimo. Y o sea, usás robótica para tradear. Exacto. Bien. Y estamos implementando ahora la inteligencia artificial como un nuevo recurso, pero bueno, eso está en desarrollo. Pero no solamente te mueves en los términos del mercado internacional, sino también del mercado local, sea cual sea el instrumento. El mercado que tenga una oportunidad es mi mercado. Me gustó esa frase. Vos lo sabés. Sí. Bueno, vamos a contarle a la gente. Vos recién dijiste que no solamente hacías trading, sino que también hacías algunas otras actividades adicionales. ¿Con qué tienen que ver? Y bueno, vamos a contar un poco nuestra relación también y por qué surge. Así que contá un poco qué es lo que haces también en ese área. En la parte de coacheo, seguimiento o... Una suerte de mentor sos. O sea, Sí. para mí Leo, yo les cuento a ustedes, suscriptores, que Leo fue la persona que a mí me introdujo en este mundo, que me enseñó, que hoy yo le debo prácticamente todo mi conocimiento. La verdad es que no creo que no hubiese podido llegar a Academia Merval, a difundir, a todas las miles de personas que participan con nosotros, a estar si no hubiese sido por vos. Así que eso, Estás exagerando un poco. déjame agradecer yo también en público porque Bueno, no es tan así. Yo te conozco de chico, vos lo sabés. Y... nosotros tenemos un lazo familiar. Sí, y me molestabas la computadora todo el tiempo y te metías y preguntabas y te querías interesar desde muy, muy joven. Y yo vi en vos ese interés, ese hambre de conocimiento que desesperado aparte, que no tienen los jóvenes hoy en día o que muy pocos tienen. Bueno, eso es lo que me encantó y la facilidad para aprender que tenías y que incluso vos ponías tu propia impronta dentro de los conocimientos que ibas adquiriendo. Y eso me pareció interesantísimo y bueno, hicimos un camino juntos y fuimos desarrollando conocimiento, ideas y después despegaste y volaste y bueno, y hoy sos un monstruo y yo creo firmemente que para mí vas a ser uno de los inversionistas más grandes del mundo. Bueno, me puso la vara un poco alta, Leo. Obviamente te agradezco las palabras y más de alguien como vos, o sea, porque sos muy joven y tenés un montón de camino por delante y te está yendo muy muy bien. Yo conozco tus números, así que lo puedo decir. Bueno, creo que hablamos de todo, o sea, no nos guardamos nada. No sé si querés decir unas palabras final a nuestro público. No miraste la cámara casi. No. Pero está bien, entiendo que vos tenés esa política de privacidad que la respeto. Pero bueno, te agradezco por estar en nuestro canal, para mí es un valor agregado enorme. Es un gustazo, tal vez se los dé en otra oportunidad. Me encantaría, vos sabés que siempre tenés las puertas abiertas de nuestro canal, de la academia y de cualquier proyecto. Lo que sí puedo decirles a todos los que estamos en este mundo... Dales un último consejo. Dales un último consejo a todos los que nos están mirando. No se depriman, no desistan, no bajen los brazos. Todos pasamos por eso, todos nos angustiamos, todos sentimos que las cosas se nos iban de las manos, todos vimos una cuenta en rojo, todos vimos inversiones caer, pero también las vimos subir y subir mucho. Y es un mundo del que se puede vivir disfrutando haciéndolo. Es un largo camino, hay que entender eso, que es así. Nadie aprende de un día para el otro esto, pero una vez que tomás la dinámica, que conoces las cuestiones que tenés que entender de vos mismo también como inversor, es maravilloso y se puede vivir de esto tranquilamente. Lleva tiempo, pero es muy disfrutable. Eso es mi consejo, no bajen nunca los brazos. Gracias, Leo. Un placer.